¿Qué tal mis queridos amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a su canal El Profeta Game. Y pues bueno chicos, aquí trayéndoles un nuevo video. El día de hoy chicos ya tenemos lo que es la novena tarea chicos. Pero antes de eso quisiera mostrarle a los ganadores de esta nueva arma, la Cruel Bane chicos. Aquí aquellos que aparezcan en lo que es la pantalla, muchas felicidades brother. Espero y las pueda, pues la puedan disfrutar chicos. Una arma que creo que va a recibir nerf quizás dentro de 2 meses, 3 meses quizás. Entonces por ahí aprendan a utilizarla chicos, es muy buena, corrosión, entonces utilícenla bien. Pero bueno chicos, ya tenemos la novena tarea completada y es flipante tío, flipantes el de poder utilizar a los titanes. Pero bueno chicos, una de las cosas que tienen que realizar en esta tarea, aquellos que no hayan llegado a esta o que ya andan por ahí y se están preguntando qué es lo que tienen que realizar o cómo juntar esos 1000 en este caso puntos de honor, que es lo que tenemos que realizar por acá. Juntar puntos de honor es algo fundamental, pero no necesariamente tienen que hacer mayor esfuerzo para juntar esos puntos, sino simplemente con el poder el de poder desplegar el titán brothers. Entonces depende mucho en qué liga esté uno para que se vean reflejados los puntos de honor, así que eso va a ser importantísimo. Por ejemplo, yo estoy en una liga donde me dan 21 puntos de honor por desplegar al titán y me favorece muchísimo, ya que por lo regular tuve que realizar entre 53 batallas, más o menos 54 batallas para poder completar esta tarea. Pero bueno chicos, ¿Cómo cargar rápidamente a lo que es el titán? El cual a veces una de las cosas que pasa es que termina rápidamente lo que es la partida por cuestiones de que, no sé, el enemigo contrario captura rápidamente balizas o elimina sus robots rápidamente, o por ejemplo que a veces nuestros compañeros finalizan rápidamente lo que es la partida. Entonces, ¿cómo poder sacar el titán entre lo que es el minuto 7 y 8? A veces puede sacarlo hasta el 6, dependiendo mucho cómo está el movimiento de la partida, pero por lo regular entre lo que es el 7 y el 8, para que así ustedes puedan desplegar a su titán y poderlo utilizar en su máxima en su máximo nivel, y así poder obtener estos puntos de honor. Pero bueno, una de las cosas principales es poder utilizar un robot que tenga 4 espacios, ya sea de armas ligeras o armas medias. Por ejemplo, yo estoy utilizando a lo que es nuestro Typhon con lo que son las Pulsar, y si se dan cuenta ya estamos en el minuto 7 y ya tenemos cargado casi en su totalidad lo que es el titán. Por ahí hay muchos que lo cargan hasta el minuto 5, minuto 4, entonces les cuesta mucho cargar a lo que es el titán. Entonces, para poderlo cargar chicos, y así ustedes puedan tener rápidamente el titán, si se dan cuenta ya estamos en el minuto 7 y yo ya tengo cargado en su totalidad a mi titán para poderlo desplegar, pero vamos a ir a apoyar a nuestros compañeros de este lado para poder capturar las balizas. Si se dan cuenta, por ahí había uno que estaba quieto y había aquí un Erebus con full prisma, si no mal veo. Entonces yo iba a aprovechar a capturar esta baliza y así poder atacar a nuestro compañero. Pero bueno, yo ya tenía cargado a mi titán, por ahí lo desplegué luego, pero trataré de hacer fragmentos de cómo fui realizando, cómo fui sacando a nuestro amiguito Minos, que es el titán el cual tengo ahorita o que utilizo en su mayor cantidad. La verdad me gusta muchísimo. Entonces es una de ellas chicos, una de ellas sacar un robot que tenga 4 espacios de medias o ligeras y atacar full. Claro, no esconderse ni nada, hay que ir apoyando al equipo poco a poco y esto le irá sumando, les irá haciendo que suba esta línea verde para poder sacar al titán. Ok, otra cosa importantísima sería el de capturar balizas. Una de las cosas que les va a ayudar muchísimo a poder sacar rápidamente a lo que es su titán es capturar balizas. Es algo que les va a ayudar muchísimo para poder así sacar rápidamente a su titán. Y como les digo, si finaliza rápidamente la partida, ustedes lo van a poder sacar y así contar esos 21, ya que por ahí podrían desperdiciar ese tiempo en no sacar su titán o una partida, por ejemplo. Entonces es una forma, es una opción que ustedes podrían tomar y obtener para poder sacar
a lo que es el titán. Por aquí seguíamos atacando. Otra cosa que también les podría decir sería realizar rachas, chicos, realizar rachas rápidamente. Por ejemplo, una kill, 2 kill, 3 kill, ya cuando te marque el Grand Pass, el Good Life. Todo esto, chicos, les va a sumar rápidamente a lo que es el titán. Creo que es el más rápido que ustedes podrían hacer, el de poder sacar bueno, el de poder sacar el Good Life o el Bayon o el Legend. Entonces, por ahí es una recomendación el de obtener rachas. Tiene un robot que realiza rachas rápidamente, pero por ahí hay muchos que, bueno, están empezando, que quieren avanzar en su hangar, entonces es una de ellas. Pero bueno, chicos, por aquí les traigo una partida completa para que ustedes vean. Por aquí estamos utilizando lo que es nuestro Typhon. Nos íbamos a enfocar simplemente en apoyar al equipo, por ejemplo, para suprimir, para aplicar lockdown, para suprimir también, con nuestra habilidad, aplicar este efecto que es de corrosión también, un poco, no tanto como lo que es el Cerberus. El Cerberus tiene un poquito más de corrosión que el Typhon, pero sigue siendo bueno también el Typhon con lo que es la supresión, aplicar lockdown y por ahí un poquito, como les digo, de corrosión, pero nada más. Pero bueno, chicos, por aquí seguimos atacando, seguimos utilizando lo que es nuestro Typhon. Por ahí leía de un amigo en lo que es el grupo de Discord que muchos están empezando a utilizar nuevamente el Typhon. Así es, brother, es que sabiéndolo utilizar con armas de larga distancia, por ejemplo, para lo que son los Fastnet, por ejemplo, con lo que son las Pulsar, ayuda muchísimo, con lo que son las WAS también, con las Weber, por ejemplo, estas armas que valen totalmente los puntos de honor. Es buenísimo aplicar. Ya muchos no utilizan anticontrol, que es algo que está favoreciendo a lo que es el Typhon. Claro, tenemos todavía a lo que es el Fastnet con su piloto legendario, pero sabiéndose proteger, sabiéndose cuidar. No es, chicos, de que ustedes digan, ay, tengo un Typhon o tengo un robot pesado y me voy a ir a aventar así a que me maten. No, chicos, es a utilizar estrategias. Por ejemplo, yo por lo regular, por lo máximo en lo cual utilizo sería ¿cómo les diré? Sería atacar a 2 robots. Ya 3 es un poquito complicado, solo que seas muy pro, o que, por ejemplo, tengas tu robot a tu máximo y que sea un robot que tenga puntos de honor, puntos de defensa muy arriba. Entonces, adelante, brother, pero de ahí en fuera no te lo recomiendo. Entonces, son cosas que ustedes van a ir utilizando o van a ir aprendiendo, chicos, para que ustedes puedan así aumentar estos puntos. Por ejemplo, yo ya sacaba rápidamente aquí mis minos, entonces es lo que íbamos a necesitar, chicos, los puntos honor. Como les decía, aquí me dan 21. Entonces yo lo que hacía, ya teníamos controlado 4 balizas, y lo que yo iba a hacer era irme hasta la última baliza, que era la de ellos. Creo que ya teníamos finalizado esta partida. Entonces, ¿cómo aprovechar en tu máximo esplendor a lo que es tu titán? Por ejemplo, el Minos, irte hasta la baliza principal. Veíamos aquí un luchador, lo estábamos atacando solo con 2 armas para no desperdiciar la tercera en lo que era estos edificios. Entonces lo íbamos a eliminar, y ya al momento de eliminarlo y también cargando su escudo, yo me iba a deslizar totalmente hasta su baliza. Claro, también tratando de evitar daños por parte del enemigo. Si se dan cuenta, ya me estaba posicionando. Entonces empezamos a cambiar de color a la baliza, que era lo importante. Por ahí veíamos que empezaban a cambiar otra, pero yo ya me posicionaba en lo que era su respawn para poder así finalizar esta partida. Por ahí nuestros amigos estaban con todo y yo dije, no, pues están bien, excelente, nada mal. Por ahí nos llevábamos una double kill, mandábamos a volar a ese invader con nuestra habilidad. Nos empezaban a atacar por acá, activábamos nuestro escudo, pero yo ya sabía que controlando estas 4 balizas nosotros íbamos a obtener la victoria. No iba a dar para más esta partida. Por ahí veíamos que sacaban un Sharingan, pero no era suficiente y obteníamos la victoria. Vamos a ver cómo nos fue. Creo que fue espontáneo, fue rápida la partida.
que a veces, como les digo, estas partidas se vuelven buenas porque así no tardas mucho, obtienes platita, obtienes puntos de honor. Por ejemplo, aquí yo quedaba en primer lugar, una baliza 5 iluminaciones. Vámonos a ver lo que son los puntos, chicos, que aquí dice desplegar titán. A mí me dan 21 puntos de honor, que como les digo, por ahí realicé entre 53 54 partidas para poder completar esta misión y juntar los 1000 puntos de honor por desplegar titán, chicos. Algo muy tardado, ya que sí necesitas tiempo, sí necesitas muchísimo tiempo para poder desplegar al titán. Como les digo, son 53 partidas para mí. Ahí hay otros que les den más puntos de honor, pues excelente, pero si son 53 partidas, súmanle por 10, pónganle 10 minutos así, entonces sí es algo de tiempo. Pero bueno, chicos, aquí obteníamos ya nuestro OXP por realizar esta tarea. Nos íbamos a ir, por ahí ya tenía para poder abrir otro cofrecito de 150. Íbamos en el pase de operaciones nivel 5, entonces íbamos a seguir avanzando. Obteníamos o recogíamos nuestros 1000, no sé qué color, qué le podrían poner a este color, porque uno es de bronce creo y el otro es oro, pero este que es como plata, no creo, ¿verdad? Pero bueno, vámonos por acá para abrir nuestro cofre de 150. Ahorita simplemente están dando componentes, chicos, entonces por acá nos daban nuevamente componentes, ya sea de la gel, de incinerador, Scorcher. Por ahí ya armé una Scorcher, entonces ya tengo un Scorcher, chicos, ya tengo una Scorcher. Pero bueno, chicos, no me queda nada más que decir que agradecer a cada uno de ustedes. Nos estamos viendo en la próxima en su canal El Profeta Game. Chao, chao, chicos.